Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, después de varios días de un hermético silencio por parte de la prensa oficialista cubana y también de funcionarios del régimen, a partir de una declaración que hizo recientemente un vicecanciller de ese régimen cubano, Carlos Fernández de Cosío, que dijo que Cuba no quería guerra con Estados Unidos y de que no iba a dar un apoyo militar en caso de un conflicto armado a Venezuela. Ahora se aparece el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dándole un capítulo de suspenso a ese tema tan álgido en las relaciones entre Cuba, Estados Unidos y Venezuela. Si quiere conocer qué dijo el canciller de ese régimen, quédese aquí con este reporte de Univista TV. Pero bastante historia registra la voluntad de lucha y de independencia y de libertad que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Y por eso estamos luchando hoy, porque allí en esa unidad está la verdadera fortaleza. Y esa fortaleza no se mide nada más en los cañones, se mide en la voluntad combativa, en la voluntad de vencer, en su conciencia patriótica, en su conciencia política de patria. El régimen cubano parece querer confundir a la opinión pública internacional, al menos intentar que no sepa exactamente cómo piensa sobre un tema tan álgido en estos momentos. ¿Cuál sería el rol de La Habana ante una posible acción militar de Estados Unidos contra el estrecho aliado político de Cuba, la dictadura de Nicolás Maduro? La nueva expresión de este intento de decir y no decir la acaba de protagonizar el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien evitó responder de forma directa a si la isla estaría participando militarmente en un conflicto entre Washington y Caracas. Así que, bueno, eso es necesario que lo vayamos consolidando. Nosotros aquí con nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía, ustedes allá con sus problemas que tienen bastante que resolver. Estamos venciendo y estoy seguro que vamos a seguir por un camino victorioso de alegría, de prosperidad y de solidaridad entre nosotros los venezolanos y venezolanos. Históricamente Cuba siempre ha manipulado las situaciones a su favor. En esta ocasión me parece a mí que hay una contradicción acordada, una acción de doble imagen que tiende a confundir a cualquier observador, incluido a la prensa, que es el sector de la sociedad que con mejor placer ellos manipulan y pretenden distorsionar constantemente. En declaraciones a la cadena CNN en español, el canciller cubano afirmó que el régimen de La Habana respaldaba lo que calificó de forma total y completa a Caracas en su conflicto con Estados Unidos, pero no dijo el apellido de ese respaldo total y completo, ni siquiera qué haría en caso de que comiencen acciones militares entre ambos países, lo que deja abierta todo tipo de interpretaciones sobre un rol militar de la isla en este tema. Para colmo, le dio más suspenso al asunto cuando en esa entrevista le preguntaron si Cuba respondería militarmente ante cualquier acción de ese tipo de Washington contra Venezuela. Y Rodríguez Parrilla solo le respondió al periodista de CNN: es un caso hipotético. Cuando usted me informe qué ha ocurrido una intervención militar estadounidense, entonces yo le contaré. El gobierno cubano está muy comprometido con el venezolano, sumamente comprometido. Es más, yo creo que si el gobierno de Cuba no hubiese asistido en formas de inteligencia y en instrucción represiva, en el know-how, el conocimiento de una acción represiva sistémica, el gobierno de Venezuela no hubiera sobrevivido. Pero en esta ocasión ellos ellos buscan confundir a los observadores y también en alguna medida confundir al gobierno de Estados Unidos, aunque es de suponer que la inteligencia estadounidense esté bien clara en cuál sería la acción de los gobiernos de Nicaragua y de Cuba si algo acontece en Venezuela. La enigmática respuesta del canciller del régimen cubano ante un posible rol de Cuba en una acción militar de Estados Unidos contra Venezuela,
contrasta contra la clara respuesta de su subordinado, el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío, quien recientemente al medio independiente Seteo dijera de forma clara que Cuba no iría a la guerra con Estados Unidos y que el respaldo de La Habana a Caracas era solo político. Una tajante respuesta que, curiosamente, no ha sido publicada en la prensa oficialista cubana y cuya primera reacción hasta ahora es la del canciller del régimen. Yo no creo que Cuba se involucre directamente en ningún conflicto relacionado con Venezuela, porque recuerda que no lo hizo en Granada, donde había unidades militares no encubiertas como en Venezuela, unidades militares cubanas que estaban activas y muy claras, o sea, no había encubrimiento de ninguna clase. El gobierno cubano me parece a mí que no va a intervenir en Venezuela a favor, por supuesto, de la dictadura de Nicolás Maduro. Esa es mi percepción. Pero a la vez te repito, ellos buscan cómo desorientar, cómo crear confusión y cómo manipular la percepción de las acciones que ellos vayan a tomar en un futuro próximo y lejano. Siendo las 09 horas del día 18 de septiembre del 2025, comienzan los vuelos de preparación combativa en la unidad militar 1728, dirigente de los vuelos 121, patria o muerte venceremos, el viento de los 110,2, autorizado su despegue 119. El rejuego de declaraciones desde la Cancillería del régimen cubano sobre si Cuba iría o no a la acción militar en caso de ataque de Estados Unidos a Venezuela ocurre en momentos en que el dictador cubano Raúl Castro ordenó sacar su avejentada fuerza aérea y antiaérea para exhibir lo que parece quedar de ella en la televisión cubana. Y lo hace justo en medio de las más recientes exhibiciones mediáticas del régimen en la isla, de varios ejercicios territoriales de defensa para, según la propaganda política, preparar a los cubanos ante una supuesta invasión enemiga que no acaba de aparecer por esos lares, y en medio además del apoyo público de La Habana a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, cercada militarmente por la administración Trump. La preparación en la unidad se realiza tanto de día como de noche, realizando bombardeo, intercepciones, combate, realizando aterrizaje con iluminación limitada, como son con los mechones, realizando aterrizaje en pistas cortas y estrechas, volando con lo que es la comunicación limitada. En aras de incrementar la preparación combativa y los grados de disposición de la misma, nosotros aquí en nuestra brigada nos preparamos diario, dígase de día como de noche, en la preparación sistemática de la disposición combativa. Esto lo llevamos a cabo en la parte teórica y en la parte práctica. Cuba, perder a Venezuela sería fatal, sería un tremendo golpe porque, bueno, es petróleo más seguro que tiene. México los ha estado ayudando bastante, pero además sabemos que desde el 2008 los militares cubanos están en Venezuela. Entraron por unos acuerdos militares secretos, se hicieron cargo de cambiarle la doctrina al ejército de Venezuela, pero además se metieron en el SEBIN, o sea, en la inteligencia, se metieron en el DGSIM, que es la contrainteligencia militar, y incluso un informe del Consejo de Derechos Humanos que presidía nada menos que en ese momento Michelle Bachelet, en su punto 33 mencionaba la presencia de los cubanos en las torturas en estos centros de detención, a donde llevan a todo tipo de disidentes, a los militares, a todo el que... Y sabemos también que ellos participaron en la represión cruel y despiadada de las protestas en Venezuela, con uso de francotiradores, de disparos en la cara a las personas. Y yo creo que eso fue como un laboratorio para ellos de lo que serían capaces de hacer en Cuba en caso de una protesta como las de Venezuela. Las maniobras de la defensa aérea antiaérea en Cuba que exhibe la televisión de la isla parecen además pretender enviar un mensaje a la administración Trump de que el régimen tendría a su ejército supuestamente engrasado para, si le da por saltar de Venezuela a Cuba en caso de una acción militar contra Caracas, algo que al menos públicamente Washington no ha hablado de eso.
Pero también estas escuetas maniobras mostradas en el noticiero oficialista cubano parecerían igualmente enviar un segundo mensaje a lo interno para la población de que si tienen que sacar el ejército para cualquier revuelta masiva en el país, usarán todo lo que tengan para sofocarla. Mientras tanto, el régimen continuó haciendo su campaña mediática de apoyo a Venezuela con toda su movilización política de cubanos en todo el país para una recogida de firmas que los obliga a expresar su supuesto respaldo al dictador venezolano Nicolás Maduro. Es impresionante cómo se ha volcado la gente a las firmas. Se denota ese amor, ese cariño que desarrollaron Chávez y Fidel por ambos pueblos. Las unidades militares cubanas que puedan estar actuando en Venezuela, creo que no les va a quedar más alternativa que actuar por su propia seguridad. Por su propia seguridad tratarán de actuar o tratarán de escapar, como hicieron en Chile cuando el golpe militar de Augusto Pinochet. Yo, como aficionado a la historia, siempre busco acontecimientos del pasado para poder entrar en consideraciones que en alguna medida se aproximen a lo que va a suceder. Eso no quiere decir que sea lo que va a suceder, pero históricamente el gobierno cubano, el totalitarismo insular, ha evitado confrontar directamente con Estados Unidos. La única vez que confrontó directamente con Estados Unidos, con el poderío estadounidense, fue en Granada. Y por cierto, en medio de esta situación, de este conflicto entre Venezuela y Estados Unidos y la posible participación o no del régimen cubano en un conflicto militar entre ambas naciones, ahora la República Dominicana, el gobierno dominicano le ha enviado una mala noticia a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Les ha dicho que no van a estar invitados junto a Nicaragua en la próxima cumbre de las Américas en esa nación del Caribe. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter,